Amén. Puedes tomar tu asiento. Bueno, me presento. Para los que no me conozcan, mi nombre es Samuel. Soy parte del equipo de liderazgo de jóvenes y hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra. Así que a mí me gusta hacer algo, para comenzar, es que repitáis después de mí: voy a estar concentrado. ¿Por qué? Porque a mí me pasa, y a veces en la iglesia, a veces me pasa en clases, cuando estoy estudiando, que a veces estoy mirando y de repente la mente se me va a otro lado, ¿no? Nos pasa, pero es bueno que seamos conscientes de ello y decir, bueno, vale, voy a estar concentrado. Vamos a aprender hoy más. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es el nombre de la serie que estamos dando? Beneficios de una mente renovada. Entonces, hemos visto que necesitamos una mente renovada para ver nuestra familia, para ver nuestra vida, para ver nuestra familia, y hoy veremos que necesitamos una mente renovada para unirnos al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso he titulado a este mensaje, como pueden ver, Eclesia. Eclesia es la palabra en griego, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver qué es esto de la iglesia, vamos a ver qué es esto de... Empezaremos primero qué es esto de renovar la mente. Seguiremos con aprender cuál es el origen de la iglesia, cuál es el significado de la palabra eclesia que Jesús nos enseñó, y después veremos 3 consejos, 3 puntos para poder buscar la unidad en la iglesia. ¿Bien? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. En Romanos capítulo 12, versículo 2, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, no imitar la conducta y costumbres de este mundo, aquí se refiere a no imitar la manera de pensar que está en contra de Dios, que es contraria a la manera de pensar de Dios. Ser renovados en nuestro entendimiento es, pues, lo opuesto a conformarnos a lo que el mundo piensa, a lo que la sociedad muchas veces piensa que está en contra de los principios de Dios. Entonces, en nuestra mente tenemos un campo de batalla entre ser renovados, ¿no?, y entre conformarnos. Y la respuesta a esa batalla es si tú y yo queremos ser renovados, queremos ser transformados, renovando nuestra mente. Entonces, los cristianos, tú y yo, debemos pensar de una forma diferente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vale, podemos decidir, yo no quiero conformarme a cómo piensa la sociedad hoy en día, no quiero conformarme a un pensamiento contrario a los principios de Dios. ¿Qué hago? Bueno, buena pregunta. La Biblia nos dice, hemos visto, renovar la mente. Vale, vamos con esto. El problema es que muchos cristianos se dejan llevar por los sentimientos o únicamente se dejan llevar por los haceres. Vale. Una vida basada en sentimientos dice cómo me siento hoy, cómo me siento en cuanto a mi trabajo, cómo me siento en cuanto a mis clases, cómo me siento en cuanto a mi esposa o mi esposo, cómo me siento en cuanto a mis padres, en cuanto a mis hijos, cómo me siento en cuanto a la adoración. Si hoy la adoración pues me ha tocado más, he sentido menos. Cómo me siento en cuanto a quién está predicando hoy en la plataforma, pues está con este predicador siento más, con este menos, ¿no? La vida basada en sentimientos se hace siempre la pregunta, ¿qué estoy sintiendo en cada situación? El problema es que una vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente. ¿Sí? Otro, la vida basada en hechos, en acciones.
únicamente dice, no me enseñes la teología, no me enseñes lo que dice en la palabra, únicamente dime las 4 cosas, los 7 puntos que debo cumplir para poder hacer las cosas bien. No me hables del resto, simplemente dice, haz esto, como una lista de qué haceres. Esa es la vida basada en acciones. Pero esta vida de ocupación, de hacer, tampoco va a conocer el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente. Vale, pero no quiero que nos confundamos, porque Dios no está en contra de los sentimientos, ni Dios está en contra de las acciones, porque Dios nos creó con sentimientos. Y Dios, en la Biblia podemos ver que es un Dios que muestra sus sentimientos a su pueblo. Es un Dios de sentimientos también apasionados. Y Dios nos enseña que debemos ser hacedores, ¿no? Pero una vida con un fundamento únicamente basado en sentimientos o únicamente basados en qué estoy haciendo yo o únicamente acciones, es una vida insuficiente para ser cristianos. ¿Sí? Entonces la pregunta no tiene que ser cómo me siento o qué tengo que hacer. La pregunta tiene que ser qué es verdad, qué dice la palabra de Dios. Porque para renovar nuestra mente tenemos que buscar la verdad. Porque muchas veces en nuestra mente tenemos mentiras que hemos aceptado como verdades, ¿no? Son falsas verdades. Entonces, para cambiar esa falsa verdad por la verdad auténtica, tenemos que confrontar eso con la verdad. Por ejemplo, si a mí, un niño, su padre o su madre le dice, no sabes cantar. No, a ti cantar se te da fatal. Pero entonces el niño llega a la clase de música y le dice al profesor, no, yo no sé cantar. ¿Y por qué? Dice, porque mi padre me lo ha dicho. Y el niño tiene en la mente eso, que no sabe cantar. Y entonces el maestro le pregunta, oye, pues dale, prueba a cantar. Y el niño canta bien. Y le dice el maestro, ¿y por qué tu padre te ha dicho esto? Dice, no lo sé. Y le pregunta, ¿tu padre sabe de música? Pues no. ¿Tu padre sabe de canto? Pues no. Y muchas veces dejamos que opiniones de personas o incluso nuestras, que están basadas en a veces cosas que no sabemos o verdades a medias, condicionen cómo pensamos. Entonces, para renovar nuestra mente tenemos que buscar la verdad. La palabra que usa aquí en Romanos 12:2, transformaos, es una palabra antigua griega que es metamorfo, ¿vale? Metamorfo. Y describe una metamorfosis, como bien tienes la palabra. Y esa misma palabra es la que se usa para describir la transfiguración de Jesús. Eso que ocurre en Marcos capítulo 9, versículos 2 y 3, cuando Jesús se transfigura delante de sus discípulos. Pues la palabra que se utiliza ahí es metamorfo también, que es metamorfosis. Entonces, esto indica que tú y yo podemos experimentar una transformación gloriosa al transformarnos, dejando renovar nuestra mente, ¿no? Por medio de la verdad de Dios. El único otro lugar en la Biblia donde Pablo utiliza esta palabra es en 2 Corintios 3:18. Vamos a buscarlo. 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo está diciendo que tú y yo somos transformados. Esa transformación gloriosa, esa metamorfosis, ocurre cuando estamos delante del Señor, ¿no? Somos renovados por su Espíritu Santo. Entonces, ¿quién renueva nuestra mente? El Espíritu Santo. Pero tú y yo también ponemos de nuestra parte, porque tú y yo tenemos que buscar, aprender y aplicar las verdades bíblicas que encontramos en su palabra. Es un trabajo de equipo. El Espíritu Santo renueva mi mente, pero yo también hago mi parte. No voy a esperar, el Espíritu Santo renueva mi mente, pero me quedo sentado y no sé qué
qué dice la Biblia, no sé cuántos libros tiene la Biblia, no sé de qué va el libro de Eclesiastés, por ejemplo. No, trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, hemos entendido que tenemos que renovar nuestra mente. El Espíritu Santo renueva nuestra mente. Tenemos que buscar la verdad, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es la iglesia. Porque estamos hablando de unidad en la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Dice, en la Reina Valera, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús le está hablando a Pedro y a sus discípulos y les está revelando su plan de construir, de formar una iglesia. Este es el primer uso de la palabra eclesia en el Nuevo Testamento. La usó Jesús en esta frase. Dice, construiré mi iglesia. Y resulta curioso que el primer uso de la palabra iglesia sea significativamente mucho antes de lo que nosotros conocemos como el inicio de la iglesia. Porque si pensamos en el inicio de la iglesia, ¿en qué pensamos? Hechos, capítulo 2, día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende, ¿no? Pero aquí Jesús estaba hablando y estaba profetizando lo que iba a ocurrir. Él iba a formar una iglesia a partir de sus discípulos que iban a compartir el evangelio, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que en Jesús hay salvación, ¿sí? Jesús estaba diciendo que él iba a formar una iglesia, una eclesia. Ahora, resulta curioso que esta palabra en el contexto de Jesús no era una palabra religiosa. La palabra eclesia no era religiosa, simplemente significaba grupo, asamblea, congregación o grupo llamado a salir. Entonces Jesús, para describir al grupo de sus seguidores, no usó una palabra religiosa para encajar la mente de sus discípulos de, bueno, esto va a ser así, así. No, usó una palabra deliberadamente no religiosa para describir que sus seguidores van a formar un grupo, van a formar una asamblea, una congregación, un grupo llamado a salir. Entonces, este grupo, esta iglesia que Jesús iba a formar, ¿cuáles son sus características que vemos en este versículo? Jesús dice, edificaré mi iglesia. La iglesia es propiedad de Jesús. La iglesia es propiedad de Jesús. Jesús dice, edificaré. Significa que ¿quién construye la iglesia? Jesús construye la iglesia. Es Jesús quien trae a su pueblo, a los perdidos también, a su iglesia. Únicamente por medio de Jesús. Dice, sobre esta roca. Significa que Jesús va a construir su iglesia sobre un fundamento firme. No es que Jesús construye su iglesia y solo dura 100 años y nada, se acabó porque no había un fundamento firme. No, hasta el día de hoy, 2000 años más tarde, la iglesia sigue en pie. Porque la iglesia no es un templo, no es un edificio. La iglesia somos sus seguidores. ¿Amén? Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús construye su iglesia con fortaleza. Jesús no dijo que estos grupos de seguidores iba a poder con ellos Satanás. No, dijo que el infierno, las maquinaciones de Satanás no iban a poder con la iglesia que Jesús iba a construir, iba a levantar. Es decir, el infierno no va a poder con el grupo de seguidores de Jesús, que somos tú y yo. ¿Amén? Entonces, vale, hemos entendido cuál es la iglesia, el significado que Jesús le dio a la iglesia cuando habló a sus discípulos, ¿no? Entonces, tú y yo, ¿cómo podemos buscar la unidad y ser parte de esa iglesia? Vamos a ver 3 puntos. Y el primero es renunciando a los prejuicios. Renunciando a los prejuicios. Vamos a Hechos capítulo 10. Vamos a tener una lectura interesante, un poco extensa, pero necesaria. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, en la Reina Valera.
Digan amén cuando lo tengan. Bien, vale, para ir siguiendo todos juntos, porque la lectura es larga. Vamos. Desde el versículo 1 empezamos, ¿vale? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vamos al versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado en las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tu común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Seguimos por el 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Saltamos al 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y al 34, saltamos, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hasta ahí. Bueno, ¿qué historia vemos? Un Cornelio, que era un centurión, tiene una revelación de un ángel que le dice que busque a Pedro. Pedro, a su vez, también tiene un encuentro con Dios y Dios le enseña algo, ¿no? Y todo lo que hemos leído, los comentaristas le dan al versículo 27, al versículo más corto de todo este fragmento, que es el más importante de la sección. ¿Qué dice el 27? Dice, y él hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Porque es algo curioso e importante que Pedro entrara. Porque Pedro explica después que para los judíos, según sus tradiciones, era abominable entrar en casa de un gentil. Lo tenían como prohibido con sus tradiciones, no podían hacerlo. Entonces Pedro, al entrar a la casa de un gentil, mostró que no solo su corazón había cambiado, sino que su mente había cambiado, porque Pedro seguía arrastrando prejuicios, tradiciones judías que Dios quería tratar en la mente de Pedro. Y por eso Dios primero tiene un encuentro con Pedro para tratar eso, porque imagínate si a Pedro, sin tener ese encuentro con Dios y verlo del lienzo 3 veces, Pedro seguramente hubiera dicho, pues no me voy con vosotros, sois gentiles. Esto no está bien para las tradiciones judías que nosotros seguimos. Pero Dios quería transformar no solo el corazón, sino la mente de Pedro. Y tú y yo podemos tener prejuicios, pero Dios quiere también transformar nuestra mente. Y el 100% de las personas
tienen prejuicios. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Por qué? Todos tenemos un contexto. Todos tenemos una infancia. Todos tenemos una familia, unos padres que nos criaron de tal o X manera. Todos tenemos nuestra experiencia con la vida. Todos tenemos la ciudad de la que hemos venido, la familia, ¿no? Perdón, el país del que hemos venido, ¿no? Todos tenemos un contexto y ese contexto nos hace relacionarnos de una manera con unas personas y relacionarnos de una manera con otras personas. A unas personas pues le hablamos, con otras personas pues no hablamos porque nuestra mente dice pues no, esto igual hacían los judíos, con los gentiles no, con los samaritanos tampoco, aunque eran medio judíos, pero tampoco los samaritanos, ¿entiendes? Tenían prejuicios, tenían costumbres en su mente que cambiar. Y esto sigue vigente hoy en día. Si tú y yo no renunciamos a los prejuicios en nuestra mente, nunca, por mucho que queramos, por mucho que nuestro corazón lo anhele, nunca vamos a experimentar la unidad en la iglesia. Nunca. Porque Pedro podía haber conocido a Jesús en su corazón, pero tenía que cambiar su mente con respecto a los gentiles para que el evangelio siguiera extendiéndose. Igual nosotros, si tenemos prejuicios, nunca vamos a experimentar la unidad. Y Scott, un comentarista, dice de esta sección de versículos, dice, el tema principal de este capítulo no es tanto la conversión de Cornelio como la conversión de Pedro. ¡Wow! Y esto de unir en un grupo, en una congregación, a personas de distinto origen, de distinta cultura, de distinta forma de pensar, es únicamente posible gracias al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos personas, van a haber roces, van a haber enfados, van a haber situaciones que resolver. ¿Por qué? Porque somos humanos y nos equivocamos. Vamos a Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Estamos en Hechos capítulo 6. Hemos leído Hechos 10. En Hechos capítulo 6, el evangelio únicamente había llegado a los judíos. Y ya estaban teniendo problemas entre los judíos. Solo porque unos hablaban griego y porque otros hablaban hebreo. Así que imagínate, si ya mezclábamos gentiles, ¿no? Pero, a ver, somos humanos, hay roces, pero hay un objetivo mayor. ¿Por qué? Porque al ser parte de la Iglesia de Cristo tenemos un objetivo mayor que es Jesús. Entonces, cuando nosotros decidimos dejar nuestros prejuicios, cuando se presenten dificultades, tensiones, ¿qué va a pasar? Decidimos buscar la unidad. ¿Qué es lo que ocurre? Versículo 7, el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera. ¡Wow! Tenemos que dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, porque si no lo hacemos, no solo no vamos a estar en unidad, sino que más gente se va a perder la oportunidad de conocer a Jesús, porque tú y yo estamos encajados en nuestra manera de pensar humana. Tú y yo estamos encajados en
me ha hecho daño, se ha enfadado conmigo, pues me quedo en mi orgullo, me quedo pues en esto, no, pues no le voy a perdonar, no, aquí no, aquí no. Y Dios no nos enseña eso. Dios nos enseña que su iglesia deja los prejuicios, busca la unidad y ante los conflictos busca soluciones. Y así puede crecer. ¿Amén? Así que punto 1, renunciando a los prejuicios. Punto 2, practicar la comunión. Hechos capítulo 2, del 42 al 47. Nos vamos un poco más para atrás. Al capítulo 2, donde cuentan lo de Pentecostés. Versículo 42 y 47. En la Nueva Traducción Viviente dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Vamos al 47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces, ¿cómo practicamos la unidad en la iglesia? Practicando la comunión. ¿Qué es la comunión? Pues es lo que estamos haciendo tú y yo en este mismo instante. Reunirnos con frecuencia, como hacía la iglesia primitiva. Decían que ellos se juntaban y se reunían frecuentemente para aprender sobre la palabra de Dios, para alabar a Dios, cosa que hemos hecho hoy, para orar. Hemos orado, los miércoles tenemos reunión de oración, para crecer, para disfrutar de la buena voluntad de la gente. Cuando tú te reúnes y disfrutas de la compañía, de la buena voluntad de las personas que forman parte de la iglesia, estás siendo iglesia, estás siendo parte del cuerpo de Cristo. En cambio, si tú vienes amargado y no le das 3 bolas a nadie, te sientas, da igual que te sientes delante al final, que uno puede estar amargado sentado en cualquier silla, pero si tú no disfrutas de la compañía de la iglesia, hay algo que tiene que cambiar. Porque Dios nos enseña que podemos disfrutar de la buena voluntad de toda la gente, ¿sí? Además, dice participando de las comidas. ¿A cuánto les gusta comer? ¿Me gusta comer? Dentro de unas semanas está la cena de mujeres, la cena de hombres, la cena de obreros, la cena de jóvenes, la cena de, no sé, la cena de fin de año. Vas a tener cenas a mogollón. Viniendo a cenar, a comer con la iglesia, estás buscando la unidad en la iglesia. Que alguien diga amén a eso, ¿no? Comiendo, buscamos la unidad en la iglesia. Qué maravilla, ¿no? Podría haber sido, pues, saliendo a correr, no, comiendo. Y eso es lo que quiere Jesús, que tú disfrutes de la compañía de la iglesia, que tú busques el reunirte frecuentemente. La palabra en griego que se utiliza es koinonia, que nos suena mucho, que se traduce en comunión. Eso indica asociación, comunión, participación, compartir algo. ¿Y por qué? Porque la vida cristiana, tú y yo compartimos muchas cosas. Aunque seamos diferentes, de otro país, compartimos al mismo Señor Jesús. Compartimos la misma guía para vivir. Compartimos el mismo amor por Dios, el mismo deseo de adorarlo. Las mismas batallas, seguramente. Las mismas victorias también. El mismo trabajo por vivir por Jesús. Compartimos también el mismo gozo de predicar a otras personas de Jesús. ¿Sí? Entonces, si tú tienes la oportunidad de reunirte, hazlo. Porque así estás buscando la unidad en la iglesia. Estamos buscando la comunión. Pero recuerda, como hemos dicho, de nada sirve solo las acciones. Si únicamente venimos y no queremos, no estamos dispuestos a dejar renovar nuestro corazón y nuestra mente, no va a pasar nada. Es un conjunto. Dejo renovar mi corazón, dejo renovar mi mente. Me congrego, disfruto. Así va todo en conjunto, no por separado. Bien, Hebreos capítulo 10, vamos a leer. Como habréis notado, me encantan los versículos porque la Biblia tiene coherencia. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que aprendemos en un sitio también lo encontramos en otro. Porque Dios tiene coherencia.
Dios no se contradice. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Nueva traducción viviente. Dice, ¿lo tenemos? ¿Sí? Versículo 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¡Wow! La Biblia nos enseña que nos motivemos unos a otros y que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque al dejar de congregarnos, al dejar de reunirnos, al dejar de buscar la comunión, viene el desánimo. Tenemos una puerta abierta al desánimo. En cambio, cuando nosotros nos congregamos, tenemos la oportunidad de alentar, animar a una persona frente al desánimo, que esté pasando por un momento de desánimo, ¿sí? El pueblo de Dios se anima unos a otros, así que ya sabes, si al acabar aquí es alguien desanimado, ve, puedes ir a animarle, ¿sí? Entonces, nuestra motivación por el compañerismo debe ser obedecer a Dios y debe ser dar a otras personas. ¿La iglesia es para adorar a Dios? Sí. ¿La iglesia es para aprender su palabra? Sí. Pero la iglesia es también para tener comunión entre nosotros. Amén. Compartir nuestras vidas unos con otros. Ese es el objetivo que tenía Jesús en mente cuando hablaba de la iglesia. Y la receta, al seguir, como hemos leído, si nosotros buscamos esa comunión, esa unidad, esa participación de estar juntos, como hemos leído antes en Hechos 47, Dios se encarga de hacer crecer la iglesia. Vale, bien, entonces, buscamos la unidad renunciando a los prejuicios, practicando la comunión. Y el tercer punto, ayudándonos unos a otros. Vamos a Eclesiastés 4, 9 al 10. Eclesiastés 4, del 9 al 10. Hemos hablado de que, mientras lo buscas, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, que podemos animarnos. Al reunirnos nos animamos. Eso es bueno. Pero ayudar es algo superior, algo distinto. Vamos a verlo. Eclesiastés 4, 9 dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. El versículo 12 dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente, ¿no? Hace tiempo aprendí algo de este versículo que me abrió la mente. Cuando uno se cae, cuando uno se equivoca, ¿qué es lo que pensamos que debe hacer la persona? ¿No? Levantarse, ¿no? ¿Te caíste? Bueno, venga, ánimo, levántate. Y muchas veces hacemos eso, ¿no? Venga, ánimo, levántate. Pero la Biblia aquí nos enseña algo. La Biblia aquí, obviamente el que se cae, pues tiene que ponerle su parte por levantarse, pero aquí la Biblia no está hablando del que se cae, está hablando del que no se ha caído. La Biblia le da responsabilidad al que no se ha caído de ayudar a aquel que sí se ha caído. Dice, el otro puede darle la mano y ayudarle. La Biblia está dando responsabilidad al que no se ha caído de ayudar al que sí. Y ayudar no es animar, no es, oye, te has caído, venga, ánimo, arriba, tú puedes, venga, dale, tú puedes. No es eso. Ayudar es agacharse, darle la mano y levantarle. Eso es ayudar. Y la iglesia está para eso. Somos una congregación, un grupo. No estamos solos. Por ende, tenemos que ayudarnos unos a otros. ¿Sí? Y es muy triste, y lo digo en primer lugar, que muchas veces en la iglesia hagamos ojos ciegos ante personas que necesitan ayuda. No solo ante las personas que necesitan ánimo, que también, pero aquellos que sabes que necesitan ayuda y tú puedes ayudarles porque eres parte de la iglesia, tienes al Espíritu Santo en tu interior, puedes ayudarle. Y
Y ese no es el diseño de Jesús. El diseño de Jesús no es venir, ver a alguien que necesita ayuda y seguir de largo. O bueno, hoy no puedo que me toca servir, hoy no puedo que me toca hacer esto, hoy no puedo que me toca hacer esto. El diseño de la iglesia de Jesús está basado en ayudarnos unos a otros. Así construimos unidad, ayudándonos unos a otros. Amén. Y me gustaría que el grupo Alabanza pueda ir pasando, porque hemos visto que nuestra mente es renovada por el Espíritu Santo. Nosotros también ponemos de nuestra parte, no te olvides, buscando, aprendiendo y aplicando las verdades de la Biblia. La iglesia fue idea, diseño y construcción únicamente de Jesús. Y Jesús es el que diseñó la iglesia. Por tanto, la iglesia no es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero, no es lo que podemos llegar en común y decidir nosotros. No, la iglesia no es eso. La iglesia lo decidió Jesús. La iglesia la estableció Jesús. La iglesia le pertenece a Jesús. Y tú y yo somos iglesia, le pertenecemos a Jesús. Amén. ¿Y cómo tú y yo podemos buscar la unidad? Renunciando a los prejuicios que muchas veces tenemos contra las personas, contra la iglesia. Puede que tú tengas prejuicios contra la iglesia como figura, pero hoy el Espíritu Santo, y creo que Dios también te está diciendo que no vas a poder disfrutar de la iglesia, no vas a poder disfrutar de lo que Jesús pensó como iglesia, como congregación, si no renuncias a los prejuicios, si no renuncias a tus ideas concebidas. Puede que por dolor, situaciones que Dios puede sanar, pero tú y yo tenemos que decir renunciar a esos prejuicios. Practicando la comunión. Eso es cosa que debemos hacer nosotros. Esforzándonos por reunirnos, esforzándonos por estar juntos, esforzándonos por comer juntos. Ahora después si quieres le invitas un café a alguien, así practicas la comunión, practicando la comunión. Y por último, ayudándonos unos a otros. Recuerda, la Biblia, la palabra de Dios da responsabilidad al que no se ha caído de ayudar a que sí. Entonces, si tú no te has caído, tienes responsabilidad de ayudar a tu hermano, a tu hermana que necesita ayuda. Tenemos responsabilidad. ¿Amén? ¿Qué te parece si te pones de pie? Porque nos hacemos una pregunta. ¿Es posible esto? ¿Es posible vivir en iglesia como Jesús lo pensó? Sí lo es. Porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a hacerlo. Y mientras cierra tus ojos y comienza a hacer tu oración, quiero leerte 2 Corintios 10, 3, 5. Tú con los ojos cerrados. Por si tú te has preguntado si es posible que tú puedas ser iglesia, que tú puedas cambiar. 2 Corintios 10, 3 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Es posible? Es posible, porque no lo hacemos con fuerza humana, lo hacemos con el Espíritu Santo. ¿Y dónde estás? Comienza a orar. ¿Tú sabes qué es lo que Dios te está demandando? ¿Tú sabes qué es lo que Dios hoy te está pidiendo? ¿En qué área tienes que cambiar? Si en los prejuicios, si en esforzarte en la comunión, o hemos hecho ojos ciegos a los que necesitaban ayuda. Jesús nos anima y nos dio ejemplos de ayudar, de amor. El amor se demuestra en comunión, en familia. El amor se demuestra al ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque tú nos has hablado. Dios, tú diseñaste la iglesia. No es diseño humano, no nos pertenece. Te pertenece a ti, Jesús. Y nosotros queremos ser parte de tu iglesia. Ayúdanos, Dios. Renueva nuestro corazón, renueva nuestra mente. Hoy renunciamos a todo orgullo, a todo miedo, a todo prejuicio, a toda idea mal concebida
de ti, de la iglesia, en el nombre de Jesús. Hoy buscamos la unidad, buscamos la comunión, Dios. Ayúdanos a poder extender la mano al que lo necesita. Dios, a poder mostrar tu amor de forma práctica. Dios, no solo palabra, no solo teología, sino ser prácticos. Dios, ayudar al que lo necesita. En el nombre de Jesús, gracias porque tú nos estás hablando, porque tú estás en medio nuestro. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Y si tú estás ahí y te gustaría que alguien ore por ti, con tus ojos cerrados, levanta tu mano y se va a acercar a alguien a orar por tu vida. Si necesitas ayuda, si estás pasando por un tiempo difícil, si necesitas ánimo, si necesitas compañerismo, levanta tu mano. La iglesia está para eso, la iglesia está para ayudarnos, la iglesia está para animarnos unos a otros, para extendernos la mano. Te adoramos, Jesús. Yo he visto tu fidelidad.